Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta programación especial y la primera en vivo de la Izquierda Diario Costa Rica. En esta programación queremos plantear una perspectiva política por izquierda de la pandemia mundial que vivimos actualmente. Haremos un breve recorrido sobre el surgimiento de la misma y sus posibles repercusiones económicas internacionales. Pasaremos a revisar la situación nacional y finalizamos con las perspectivas políticas que se le presentan al pueblo trabajador, a la juventud, a las mujeres y a la clase trabajadora en general. En una primera parte queremos hablar un poco sobre la situación internacional. Como bien sabemos, la pandemia del COVID-19 se ha expandido a nivel mundial. Hoy, alrededor de un tercio de la población mundial comunitario. Esto ha venido a profundizar la situación que viven tanto las economías mundiales como los sistemas de salud que llevan décadas atravesando ataques neoliberales desde distintos ángulos, principalmente un ángulo de privatización del sistema de salud. Además de esto, la pandemia ha implicado el cierre de fronteras, no solamente para personas, sino también para mercancías. Recién en febrero hubo miles de containers que quedaron varados en China y hasta tiempo reciente ha empezado nuevamente el intercambio comercial. Además de esto, en todo el marco de la pandemia, en el globo se han aplicado políticas de ajuste contra la clase trabajadora y además de esto también los gobiernos han llevado adelante políticas gubernamentales cuyas implicaciones políticas, sociales y sanitarias ya estamos empezando a ver. Entre otras, se estima que el PIB mundial no crecerá trimestralmente por primera vez desde el 2009, según Simon McAdam en un informe de la consultora Capital Economics. El mismo autor dice: la propagación costará a la economía mundial más de 280,000 millones de dólares en los primeros 3 meses del año, poniendo fin a un periodo de crecimiento mundial de 43 trimestres seguidos. Según la OIT, se estima que puede haber un desempleo que va a ser como mínimo de 5,3 millones de personas y como máximo hasta 25 millones de personas. Además de esto, los ingresos por salario están cayendo hasta ahora en un rango que va entre los 860 millones y los 4.400 millones de dólares. Es decir, esto ya no es únicamente una crisis de salud mundial, sino que también es una importante crisis económica y de mercado laboral, misma crisis que está teniendo un gran impacto precisamente en las personas. Veamos un poco la situación en diferentes países a nivel internacional para poder hacer un encuadre y entender realmente lo que está pasando y entonces poder analizar cuál es la situación a nivel nacional. En Estados Unidos, con quien adelanto que estaremos hablando este sábado con una corresponsal de Left Voice, su principal epicentro es en Nueva York, donde contamos más de 100,000 casos confirmados y nos estamos acercando a las 2,000 muertes. En total, en Estados Unidos encontramos 230,000 casos y cerca de las 5,500 muertes y contando. Particularmente, esta cifra, lo amplio de esta cifra justamente da discusión sobre el problema del seguro social que tiene la sociedad estadounidense. Trump ha tenido posiciones negacionistas de las que giró en 180 grados. Es decir, de pasar de el negacionismo diciendo it's gonna go away, ¿no? Y el remedio no puede ser más caro que la enfermedad, a pasar a salvatajes de millones de dólares a empresarios para intentar redireccionar, por ejemplo, la crisis en General Motors. Pero el número de infectados real es probablemente de millones, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. No sabemos la incidencia real de las infecciones porque la administración de Trump restringió intencionadamente la disponibilidad de las pruebas para mantener los números artificialmente bajos. Por esta razón, se pierde una oportunidad de oro para detectar los casos temprano, rastrear sus contactos y aislarlos antes de que hubiese contaminación comunitaria. El salvataje de Trump, por lo demás, es relativamente más grande que el salvataje realizado por Obama ante la crisis del 2008.
En esta oportunidad, la cantidad de dinero que está destinada a cada familia es bastante poca, porque va a ser $1,200 para cada familia, para cada trabajador en condiciones de formalidad. Esto significa que quedan por fuera del rescate trabajadores como niñeros, niñeras, todos los trabajadores migrantes quedan por fuera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, a las grandes empresas transnacionales, Trump les está dando un aporte que es de $500 mil millones, y solamente para las aerolíneas es de $58 mil millones. Frente a este escenario, además, en la izquierda política de los Estados Unidos, personajes como figuras políticas como Bernie Sanders, pero también Alexandria Ocasio-Cortez, que han postulado desde hace tiempo la posibilidad de que dentro del Partido Demócrata se construya una oposición de izquierda, han en realidad tenido que asumir este paquete de salvataje, y ambos han votado el salvataje, dando cuenta de que a pesar de las posiciones críticas que en principio tenían, sin embargo siguen votando la política para salvar a los capitalistas en esta época de crisis y dejar a los trabajadores expuestos a su suerte. Por otro lado, para dar cuenta de que no todos son malas noticias, podemos ver cuál ha sido la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras en los mismos Estados Unidos. Trabajadores y trabajadoras del depósito del depósito de Amazon en Staten Island bloquearon el pasado lunes el acceso al edificio en reclamo de medidas de limpieza y de seguridad para poder hacer su trabajo. Este depósito es el más grande del área de Nueva York y en él trabajan unos 4.500 trabajadores y trabajadoras en diferentes turnos. El lunes 30 de marzo, los trabajadores de General Electric hicieron piquetes siguiendo el protocolo de distanciamiento social de estar a mínimo 2 metros de distancia en las instalaciones de aviación de General Motors en Lynn, Massachusetts, y en la sede corporativa de Boston. Denuncian que General Motors, que hace unos días recibió miles de millones de dólares de los contribuyentes en el rescate corporativo, plantea ahora despedir a miles de trabajadores en un esfuerzo de ahorrarse cientos de millones de dólares. La patronal de General Motors está tratando de descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores mediante la reducción de los costos laborales, pero los trabajadores están dando una respuesta. Esta lucha muestra tanto la necesidad de un congelamiento nacional de todos los despidos como los medios para ganar esta demanda de manera local. Por otro lado, el estado de Italia es uno de los estados que más ha sufrido las consecuencias del coronavirus. Después de décadas de recorte neoliberal al presupuesto de salud, Italia en este momento tiene aproximadamente 57.000 casos de contagio y 7.500 muertos. Esto se ha dado sobre todo en la región de Lombardía, en el norte de Italia, una región que además es la más industrializada del país. Esto ha dado paso a que la clase trabajadora, que está enfrentando las medidas las medidas contra el coronavirus, lo haya tenido que hacer trabajando, y ha dado paso a una gran cantidad de huelga, a una huelga en específico, una huelga general en específica, que sobre todo ha atravesado industria metalúrgica, química y papelera. Un ejemplo, digamos, de la importancia que tuvo esta huelga y del peso que tiene esta huelga se puede ver con las 400 enfermeras que decidieron hacer la huelga simbólicamente durante un minuto y adhirieron a la huelga con el hashtag huelga para mí también, dando cuenta de que toda la clase trabajadora italiana está muy preocupada obviamente por su vida, pero ha dado ya los primeros pasos para romper la unidad nacional que el gobierno les estaba imponiendo, y han salido a protestar precisamente para no ser ellos los que sufren las consecuencias del COVID-19. Mientras tanto, al norte de Italia, en Brescia, los ingenieros Massimo Temporelli y Cristian Paracasi, ante la escasez de válvulas respiratorias en el hospital de Chiari, decidieron hacer copias en una impresora de 3D para poder cumplir con la demanda. Los ingenieros dicen, ahora la empresa que originalmente las vendía a unos 10.000 euros cada uno, busca demandar a aquellos que los imprimieron en 3D y las ofrecieron gratis al hospital. La vida de miles de personas es lo que está en juego, no los miles de millones de dólares que ganan estas empresas lucrando con nuestra salud. En el Estado español,
han habido, por lo menos hasta ahora, más de 7.000 personas fallecidas y 85.000 contagiados. Desde la crisis del 2008 en el Estado español, se ha recortado en investigación y en atención hospitalaria. El Estado español es uno de los países donde esto ha sido más profundo. La inversión cayó al 6,77% del PIB en 2009. Desde el 2008 la sanidad ha perdido más de 15.000 millones de euros con los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Incluso sufre recortes con el gobierno de Pedro Sánchez, perdiendo 1.200 millones de euros más. El problema con las medidas que el Estado español está tomando y no está tomando es justamente que el confinamiento como medida única para enfrentar el coronavirus es un fracaso total a falta de otras medidas, que es justamente el problema, ¿no? En lugar de prepararse para la generalización de estos focos de contagio, el gobierno del Estado español se dedicó a una espera completamente pasiva. Nada de contratar más personal, nada de expropiar la salud privada, insuficientes instrumentos de trabajo en los hospitales y mucho menos pruebas. Tampoco obligó al sector empresarial a producir batas, mascarillas, gel líquido, jabón, respiradores, ni nada de los instrumentos necesarios para ampliar la capacidad de los hospitales para atender a los y las contagiadas de COVID-19. Por otro lado, el gobierno, además, ha anunciado una restricción temporal de los despidos que se produzcan por causa de fuerza mayor, ya sean motivos económicos, técnicos, organizativos y de producción relacionados con el coronavirus. Para estos casos promueven los ERETES, que son expedientes de regulación temporal de empleo, es decir, es similar a un recurso preventivo de crisis, un mecanismo express que se acordó con los sindicatos. Mediante estos ERTES de emergencia, las empresas se podrán acoger a la suspensión de los trabajadores y las trabajadoras que pasarán a cobrar únicamente el 70% de su salario. Además de que serán retribuidos por el Estado y no por las empresas que les reduzcan su salario. Las empresas básicamente no pierden nada, mientras que los trabajadores y las trabajadoras pierden parte de sus ingresos y la cuenta la termina pagando el Estado con dinero público. Se calcula que desde que empezó esta crisis, más o menos 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras han solicitado esta medida de emergencia. La cantidad de despidos no es clara, pero los cálculos entre esta cantidad de trabajadores que ya han solicitado la medida de emergencia y la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la informalidad suman 2,5 millones de personas en este momento. De conjunto, la perspectiva parece ser de depresión económica, pérdida de millones de empleos y, consecuentemente, un deterioro de la vida de miles de millones de personas. Frente a este escenario, la clase trabajadora en el mundo ha empezado a dar soluciones. Mencionábamos hace rato cómo Italia había ido a la huelga, pero también hay otras expresiones que desde la izquierda a diario queremos dar a conocer al mundo. Particularmente, por lo menos por ahora, nos interesa que la clase trabajadora del país conozca la historia de la fábrica bajo gestión obrera Madigraf, que ha hecho una reconversión industrial para empezar a producir alcohol en gel y diferentes sanitizantes para los sectores más afectados por el COVID-19. Así también en Francia, como bien señala Gaëtan Gracia, en Airbus han tenido la gran discusión de si la fábrica tiene que mantenerse produciendo aviones o si debe debe modificarse la industria para empezar a producir los aditamentos como los respiradores y etcétera, que sirven para paliar la crisis. En ese sentido, también están haciendo un llamado desde Airbus en Francia a que se dé esta reconversión y que además la empresa done 20.000 mascarillas que había comprado para sus trabajadores para que las done a las personas que están en primera fila atendiendo la emergencia del COVID-19. Como bien comentábamos un poco respecto de la situación internacional, vamos a pasar a la situación nacional y van a ver que encontraremos ciertos puntos en común respecto a las medidas que gobiernos en el mundo han estado llevando adelante en respuesta a la crisis del coronavirus y cómo específicamente, que es la razón que nos trae esta edición especial, en particular está afectando a la clase trabajadora, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo.
En Costa Rica, el gobierno declara la emergencia nacional a partir del 16 de marzo, cuyas primeras medidas implicó el cierre de las instituciones educativas, de las escuelas públicas, y el cierre de fronteras principalmente para el ingreso de extranjeros y extranjeras. A partir de ese momento empezamos a ver una curva que nos permite dar cuenta de cuál ha sido el comportamiento del virus en Costa Rica. En pantalla vamos a poder ver esta curva junto con otra a la par, que es la curva anaranjada, que es la que nos presenta la curva exponencial. Este dato se obtiene a partir de los primeros 15 datos, es decir, a partir del 20 de marzo, lo cual nos da una proyección de cuál sería el comportamiento del virus si no hubiese ningún tipo de medida. La siguiente curva, que es la curva negra que van a poder ver, es el número de datos hasta el día de ayer. Hoy, como bien saben, estamos a 396 casos, ¿no? El asunto que nos permite dar cuenta de esta curva es básicamente cuáles son las medidas que nosotros y nosotras podemos empezar a implementar y cuál ha sido la debilidad que tiene el gobierno para enfrentar justamente el debilitamiento de esta segunda curva. Veamos un poco cuáles entonces han sido las medidas, los principales mecanismos que ha tenido el gobierno para enfrentar esta crisis. Podemos decir de manera general que la primera o la más general ha sido la campaña de quédate en casa, ¿no? Y vamos a ver un poco cuáles han sido además las medidas que acompañan a este principal llamado que hace el gobierno en Costa Rica, ¿no? Como bien sabemos, la cuarentena en Costa Rica es voluntaria, no es una cuarentena impuesta, puesto que no existe en Costa Rica hasta el momento una figura que obligue a hacer una cuarentena. En primer lugar, tenemos la moratoria que el gobierno otorga a los empresarios para que no paguen el IVA, mismo IVA que la clase trabajadora combatió en el 2018 por tratarse de uno de los impuestos más regresivos para con la clase trabajadora en el país. Ahora el gobierno le perdona a todas las grandes empresas, pero no a los y las trabajadoras, no a la pequeña, a los trabajadores independientes, aunque estos y estas no puedan salir a trabajar en estos momentos, tienen que continuar pagando el mismo impuesto. Hacen una moratoria del 50% de las facturas de electricidad para el sector empresarial e industrial, mientras que los pequeños negocios, las familias, los hogares siguen pagando la misma cantidad en sus facturas, aun cuando la siguiente medida da cuenta del gran problema que las dos anteriores medidas tienen para la clase trabajadora. La tercera sería la ley para la reducción de la jornada laboral. En efecto, es un proyecto de ley aprobado para la reducción de la jornada laboral en caso de que el patrón indique que ha perdido el ingreso de al menos un 20% de la producción y además, cuando la empresa diga que ha perdido un 60% de su ingreso, puede reducir la jornada de sus trabajadores entre un 20 y un 75%. A esto se suma además la libertad de que los patronos puedan hacer la suspensión de los contratos laborales. Hasta hace pocos días podemos contabilizar solamente en el sector gastronómico, es decir, en bares y restaurantes, los cuales la mayoría han tenido que cerrar, despidos de aproximadamente de más de 109,000 trabajadores y trabajadoras, los cuales, como decíamos anteriormente, todavía tienen que pagar servicios, tienen que pagar sus alquileres y tienen que pagar además el impuesto de ventas a pegar. De estas firmas que cierran en el país, podemos mencionar algunas de las cadenas más grandes del país, como por ejemplo Taco Bell y Spoon, que además comparten el mismo dueño, que es Inversiones TV, Inversiones Taco Bell, que es dueño del 52% de Spoon. Tenemos otras grandes cadenas también de capital estadounidense principalmente, como son Pizza Hut y Denny's. Todas estas más una lista de grandes restaurantes y bares han dejado sin trabajo en este momento a 109,000 personas, como estábamos diciendo. Estas políticas se mezclan además con políticas que el gobierno ya había venido implementando de tiempo atrás. Una de ellas, probablemente una de las más graves, es el razonamiento de agua, que está afectando en este momento a 50 distritos del país. Casualmente, estos 50 distritos son los distritos más populosos, más de clase trabajadora y más del pueblo pobre del país. Mientras que, por lo menos hasta hace unos días, los hoteles
podían seguir gastando el agua, regando sus jardines, a la clase trabajadora y a los sectores populares en medio de la pandemia, lo que se les aplica es una política de restricción del recurso hídrico que en algunos casos es de 14 horas al día. Además de esto, desde el punto de vista de la juventud, la situación también es muy complicada. Por ejemplo, los cientos de miles de trabajadores de call center que todavía, digamos, tienen que asistir a su centro de trabajo, en los cuales ya de por sí han habido casos de contagio. Además de esto, toda la juventud precarizada que se tiene que jugar su vida en Uber, en Globo, etcétera, han seguido, digamos, trabajando como si no estuviera pasando nada. Desde el punto de vista de la juventud, además, todavía, para profundizar más, tenemos que mencionar algunas políticas que están teniendo en el plano de la educación superior, particularmente la decisión de las universidades, en principio la más importante, que es la Universidad de Costa Rica, de hacer los cursos virtuales, de tal manera que a todos los estudiantes que, ya sea porque no tienen recursos o porque viven en una zona geográfica donde no hay una buena conexión a internet, la universidad públicamente está diciendo que les va a retirar los cursos de matrícula. Esto lo que significa es que van a haber probablemente miles de estudiantes que van a perder su año por ser trabajadores o por venir de familias trabajadoras, mientras que los sectores que ya de por sí están acomodados y que tienen grandes beneficios de vivir en esta sociedad no van a tener ningún atraso en sus estudios. Finalmente, podemos hablar un poco de cuáles han sido las medidas tomadas por parte del gobierno en cuanto a las principales problemáticas que enfrentamos las mujeres durante la pandemia del coronavirus en Costa Rica. Principalmente las medidas que se han tomado de la apertura de portales en las cuales las mujeres podemos hacer llamadas para denunciar formas de violencia doméstica mientras estamos en cuarentena, es decir, en confinamiento, con alguien que haya sido violenta o agresivo con vos. Hay una de las políticas que es verdaderamente la más problemática, que es que hay una política que todavía no es suficientemente clara respecto del problema del endeudamiento de mujeres que asumen la orientación política del mismo gobierno sobre el emprendedurismo. Es decir, el mismo gobierno tiene una orientación política para las mujeres de la clase trabajadora para convertirlas en emprendedoras, es decir, para que sean dueñas de su propio negocio. Es claro que una mujer de la clase trabajadora, al acceder a estos créditos, debe endeudarse y empezar de cero un pequeño negocio que en este momento, ante la crisis del coronavirus y sus respectivas implicaciones económicas, ahora debe cerrar su negocio. No hay una política clara respecto de cuál va a ser la manera de solventar el problema de la deuda. Y en tercer lugar, el llamado respecto de, porque, bueno, la situación específica es que, en efecto, las mujeres durante esta época de cuarentena, el trabajo doméstico tiene un redoblaje, ¿no? Y la medida que ha tomado la ministra de la Mujer en este momento es un llamado a la conciencia para que se reparta este trabajo doméstico. Y debemos, nosotras, el movimiento de mujeres, además, debe ser lo suficientemente claro para dar cuenta de que el problema del patriarcado no es un problema de la conciencia. En el patriarcado hay un problema que es concreto, que es histórico, y realmente hay ganancias, hay un ganador real respecto del hecho de que las mujeres seamos quienes asumen el trabajo en el ámbito privado sin ningún tipo de remuneración y sin ningún tipo de protección social. Finalmente, tenemos el problema de la caja, como bien habrán sabido, inclusive en esta época, hasta hace pocos días, Jorge Goodrich proponía en La Nación la continuidad de un proceso de privatización de la caja. Es decir, que de conjunto, las medidas que el gobierno en Costa Rica ha estado tomando apuntan hacia asumir la crisis sanitaria del coronavirus desde un plano de la salud que no cubre en ninguna medida las necesidades más sentidas de la clase trabajadora, ¿no? Y en ese sentido deja la gran incógnita. Y es realmente la razón por la cual es tan importante una transmisión para que nos informemos por izquierda para poder escuchar las voces de los trabajadores, de la juventud y de las mujeres.
al medio de la izquierda diario, con los y las trabajadoras que hemos podido conversar hasta el momento, tienen una serie de preocupaciones de manera directa que las conferencias de prensa meridianas del gobierno no están atendiendo. Por un lado, podemos ver al sector de trabajadores y trabajadoras independientes, como por ejemplo el millón de personas que trabajan en la informalidad, o por ejemplo los y las artistas que tienen prohibido la realización de eventos aproximadamente hasta noviembre, si no me equivoco. En septiembre se empiezan a abrir. Las personas que tienen pequeños negocios y pequeñas empresas, todas las cuales han tenido que ir cerrando, en este momento no tienen ahorros, sino que tienen deudas, tienen que continuar pagando sus servicios y tienen que continuar pagando alquileres. A la izquierda diario lo que nos ha llegado es justamente nosotros no nos vemos representados en los discursos del gobierno y nosotros estamos viviendo la época de la crisis sanitaria como una gran crisis económica. Luego, por ejemplo, tenemos a los cientos de jóvenes que trabajan actualmente en call center, algunos que a la fecha continúan sin trabajar en su casa cuando estas grandes empresas, grandes corporaciones podrían garantizar justamente la seguridad de todos sus trabajadores y sus trabajadoras. Algunos de estos son Sykes y Concentrix, quienes además han enviado a la izquierda diario sus denuncias respecto de los abusos que hacen las patronales, que llega inclusive a afectar su salud mental. Por otro lado, tenemos el gran problema de los y las estudiantes que mencionaba mi compañero, respecto de la gran cantidad de compañeros que no tienen una computadora y que en efecto no pueden realizar sus trabajos desde sus casas. Y finalmente, mujeres con las cuales también hemos hablado, justamente hacen referencia al gran peso que se está doblando en las mujeres durante esta época de cuarentena. Todas las anteriores medidas que el gobierno ha dado cuenta que no está por responder. Y en ese sentido es que nosotros y nosotras tenemos que empezar a plantear cuál es el plan de emergencia de la clase trabajadora en Costa Rica. La pandemia del coronavirus ha roto el precario equilibrio con el que el capitalismo había venido funcionando desde el 2008. En este momento, el capitalismo no tiene nuevos motores de acumulación y más bien tiene una creciente tensión geopolítica, signado además por una gran cantidad de revueltas populares que han surcado el mundo. En ese sentido, es muy difícil saber la extensión y la profundidad que alcanzará finalmente esta crisis sanitaria. Además, el carácter confuso de la información y la poca confiabilidad de los informes brindados por los diferentes gobiernos, particularmente a partir de la ausencia de test masivos sobre toda la población, hacen muy difícil saber qué es lo que va a pasar. La situación está marcada por la incertidumbre. En ese sentido, desde la izquierda diario asumimos que el peligro es máximo. Las consecuencias económicas podrían pasar por una depresión, crisis de deudas, millones de despidos, aumento de los índices de pobreza, exacerbación de las tendencias autoritarias de los gobiernos, elementos de crisis orgánicas en los diferentes países imperialistas y en algunos países latinoamericanos también, así como el surgimiento de nuevos países que se sumen a las jornadas, a las movilizaciones grandes de lucha de clases que hemos visto, como en el caso de Chile y de Francia. Es muy difícil pensar que gobiernos que ya de por sí eran rechazados masivamente, precisamente como Piñera en Chile o como Macron en Francia, van a salir de esta crisis del coronavirus como si nada hubiera pasado. Lo más probable es que a estos países se sumen otra cantidad de países en los cuales la crisis del coronavirus va a golpear mucho más, y en ese sentido estamos frente a una situación virtualmente explosiva, ya que los sectores precarios y los sectores más empobrecidos parecen estar condenados a padecimientos cada vez mayores. Para las grandes mayorías, la cuestión parece ser o lanzarse a la desocupación y a la miseria, o por otro lado, dejar que se propague el virus mientras tenemos que ir a trabajar. Parece increíble que en la era de la biotecnología, el mecanismo que han tenido los diferentes gobiernos para atender la pandemia de coronavirus
sea básicamente medidas de carácter bíblico, como son, por ejemplo, la cuarentena masiva y también la inmunidad colectiva. Esto lo que significa básicamente es dejar que el virus corra, habrán cientos de miles de muertos, pero luego para los capitalistas todo regresará a la normalidad. O por lo menos eso es lo que ellos esperan. En ese sentido, es necesario que la clase trabajadora cuente con un plan propio, que la clase trabajadora tenga también consignas políticas propias que le permitan salvarse en medio de esta crisis que los capitalistas están dispuestos a descargar sobre sus espaldas, y porque así son los capitalistas, no les importa si van a haber cientos o miles de muertos. Ante esto nos cabe la pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta de la clase trabajadora en el mundo, la clase trabajadora organizada alrededor del mundo? Y justamente, ¿cuál es el plan que tenemos en Costa Rica? El plan de emergencia, de medidas de emergencia que tenemos como clase trabajadora. En ese sentido, desde la izquierda diario específicamente, lo que hemos venido planteando es una serie de medidas que el pueblo trabajador debe tomar como propias para enfrentar esta crisis y no sea, nuevamente, la clase trabajadora quien deba cargar con la crisis que los capitalistas en el mundo, como bien veníamos diciendo, están aprovechando nuevamente. Como primera medida, venimos planteando la necesidad de realizar pruebas masivas, es decir, test masivos ya, justamente porque la detección temprana del virus permite optimizar los recursos para garantizar el aislamiento de las personas infectadas y disminuir su propagación. A su vez, posibilita monitorear la dinámica que va desarrollando la infección, lo cual además es información esencial para toda investigación y para toda política sanitaria. En este momento en Costa Rica no estamos implementando una política de pruebas masivas, justamente porque se utiliza la excusa de que no estamos en la etapa de la contaminación comunitaria. Nosotros decimos que justamente para evitar tener que llegar a esa fase y que justamente sea la clase trabajadora quien ponga los cuerpos, tenemos que empezar a tener esta política de pruebas masivas de manera inmediata. Pronto vamos a ver que en efecto en Costa Rica existe la capacidad industrial y tecnológica para realizar estas pruebas, inclusive aquí mismo en Costa Rica. Como segunda medida de emergencia, planteamos la centralización del sistema de salud. Es decir, que para la atención a enfermos y enfermas y a la población en cuarentena, es necesaria la centralización de todo el sistema de salud público y privado, que además, en manos de comités de trabajadores del sector de salud, sean administrados justamente para enfrentar esta crisis. Incluso, cosa que, bueno, hemos venido discutiendo, que inclusive parece que se está haciendo en algunas de las universidades públicas, es reclutar a los estudiantes más avanzados de las áreas de salud. Estos comités, además que administren el sistema de salud centralizado, pueden trabajar estrechamente con trabajadoras de la casa, con amas de casa, con asociaciones comunales y barriales, justamente para sostener las necesidades más sentidas de la población en cuarentena, es decir, bajo un plan de distribución centralizado de todas las necesidades que estamos teniendo ante la crisis, es decir, alcohol en gel, jabón, mascarillas, etc. Finalmente, es necesario un aumento al presupuesto de la salud de emergencia, para lo cual también, en este sentido tenemos que ser muy claros, es necesario que en este momento se deje de pagar la deuda externa para cubrir este presupuesto de emergencia y además cobrar impuestos de emergencia a los empresarios que tienen deudas con el Seguro Social o con Hacienda, pues además ellos son los responsables directos de la situación de debilidad del Seguro Social ante la emergencia del coronavirus. Frente a la pandemia de despidos, que ya es de hecho por arriba de las 100.000 personas, es necesario que exista una ley de carácter especial y urgente para que se prohíban todos los despidos en el periodo. Esto también significa recuperar los trabajos que se han perdido a partir de un salario especial de cuarentena para todos los trabajadores informales e independientes que no están teniendo cómo trabajar en este momento. Además de eso, es necesario que todas las empresas, grandes, pequeñas o medianas, sean puestas a funcionar de acuerdo a fines sociales. Esto significa
Para nosotros, el llamado es a que los trabajadores de todas las empresas del país que puedan llevar adelante medidas para paliar la crisis del COVID-19 empiecen a administrar estas empresas bajo fines sociales y que de esta manera podamos producir todo lo que es necesario para salir adelante. Además de esto, es necesario que se establezcan subsidios, es necesario que a los capitalistas se les dejen de dar subsidios como los que ha venido entregando el gobierno, que básicamente es entregar dinero a manos privadas y luego nosotros nos tenemos que quedar con las pérdidas. La siguiente medida que planteamos, que hemos venido discutiendo y que en efecto ha sucedido en otros países a nivel internacional, es la reconversión de la industria, es decir, utilizar la industria que ya existe en Costa Rica para ponerla en función de mitigar la crisis, no solamente sanitaria, sino también la económica, ¿no? Puesto que si se reparte la cantidad de trabajo que existe, en efecto, la cantidad de desempleados disminuye. Aquí justamente planteamos una gran paradoja, porque Costa Rica es el segundo mayor exportador de dispositivos médicos en toda América Latina. Es decir, que según el CINDE, se hospedan en el país 250 empresas de alta tecnología, de las cuales 60 producen dispositivos médicos. De estas 60, 7 están entre las listas de las 30 empresas más grandes a nivel mundial de tecnología médica, todas ubicadas dentro del mismo centro de zona franca, es decir, dentro de la zona franca del Coyol. Todas estas empresas en Costa Rica, por ejemplo, en el 2015, exportaron el 4% del PIB y para el 2019 sus ventas eran de 3.422 millones de dólares, ¿no? Divisas que claramente no quedan en Costa Rica. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Costa Rica, digamos, en un estado completamente normal, quiere adquirir estos productos, tiene que pasar por un proceso de nacionalización y además pagar el impuesto. Es decir, se compran como que si fuesen productos importados cuando en realidad son producidos aquí en Costa Rica. Todas estas empresas que producen dentro de esta zona franca, se les exime el 100% de los impuestos en diferentes áreas, ¿no? Y sin tiempo limitado, y no pagan el impuesto de venta agregado durante 8 años. Cuando alguien dentro de este país quiere adquirir estos productos, debe pagar la totalidad de estos impuestos. En efecto, durante la crisis, en Costa Rica se plantea la facilitación de la adquisición de estos productos, pero esta medida del gobierno no ha implicado, por ejemplo, que la Caja del Seguro Social no deba pagar los impuestos para poder nacionalizar estos productos y ser utilizados para mitigar la crisis. En ese sentido, nosotros y nosotras estamos planteando que es necesario que los y las trabajadoras, tanto de los sistemas de salud como de las propias zonas francas, utilicen los mecanismos, los recursos, la maquinaria y la tecnología que ya de por sí existe y opera en suelo nacional para producir todos los suministros necesarios para atender la crisis. Nuevamente, mascarillas, alcohol en gel, jabón, inclusive respiradores, cosas que en efecto tenemos la capacidad técnica para producir en Costa Rica. Cualquier exportación que se haga de estos productos debe tener como prioridad enviar a los países que más lo estén necesitando en este momento, ¿no? Podemos estar hablando de Honduras, que por ejemplo acaban de despedir a más de 9,000 trabajadores por parte de la maquila que le hace la ropa a Nike, ¿no? Donde además todas las medidas de contingencia están restringidas a la cuarentena obligatoria y total de la población. Podemos enviarlo a Panamá, donde por ejemplo los casos ya están aumentando de 1,000 y también la población está en una cuarentena total. Estas son las prioridades que debe tener la industria de Costa Rica en este momento para poder mitigar la crisis sanitaria y al mismo tiempo la crisis económica que se viene anunciando a nivel mundial. Para la juventud, es muy importante las medidas que se tomen en el plano de la educación, tanto la educación universitaria como la educación secundaria. En el plano de la educación universitaria, es fundamental pedir o exigir que se suspendan el semestre lectivo. Esto debido a que las medidas que previsiblemente van a tomar las distintas rectorías implican que van a haber miles de estudiantes
que no tienen los recursos para llevar los cursos de manera virtual y que van a ser, por lo tanto, expulsados y expulsadas de la universidad, precisamente por ser pobres o incluso en el caso, sectores que tengan los recursos necesarios, pero que por las zonas geográficas en las que viven no van a poder tener acceso a Internet. Esto es lo que implica, si la rectoría toma estas medidas, lo que implicaría es efectivamente la expulsión de estos estudiantes, mientras que los sectores beneficiados seguirían adelante con sus carreras como si no pasara nada. Desde nuestro punto de vista, esto no puede pasar y es necesario que la universidad, como lo decíamos antes, suspenda el curso lectivo, pero esto no significa que todo el mundo se vaya a la casa tranquilamente, sino que lo que proponemos es que la universidad ponga todos los recursos de los que dispone a resolver la crisis, a ayudar y a colaborar en la manutención, en el tratamiento y en la producción de las herramientas necesarias para garantizar que el COVID-19 sea contenido. En ese sentido, carreras como ingeniería, medicina, física o microbiología ya han puesto sus conocimientos y sus prácticas al servicio de mitigar la crisis sanitaria. La universidad cuenta con los recursos materiales e intelectuales para aportarle a la sociedad, pero estos recursos deben estar del lado de la clase trabajadora y el pueblo pobre. No es momento para que los cuadros y las personas que tengan formación cultural, formación científica, ingenieril, no es momento para que se queden en la casa, sino que pongan esos conocimientos al servicio de atender la pandemia de la COVID-19 en Costa Rica. A esto sería importante agregar que, en efecto, dentro de la universidad en este momento hay una disputa. Nos estamos acercando también a elecciones de la rectoría dentro de la universidad, que ya han sido anunciadas como pospuestas. Pero el Consejo Universitario se ha colocado del lado de la suspensión del semestre. El problema es que justamente no lo hace de acuerdo a esta orientación política, ¿no? Y en ese sentido queda la gran interrogante, no solamente para la gran cantidad de estudiantes que no tienen la posibilidad de seguir los cursos virtuales, sino también que bajo la administración del Consejo Universitario, si suspenden el semestre, ¿qué pasaría con los miles de docentes interinos e interinas de la universidad? Las medidas que se están planteando en este momento no cubren el salario no plantea, por lo menos hasta el momento, qué pasaría con el salario de estos miles de docentes, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos planteando desde la Izquierda Diario, estamos planteando la necesidad de que se mantenga el salario de todos estos docentes y en efecto ponerlos en función de mitigar esta crisis. Finalmente, respecto de la política de la mujer, que en este momento todavía no ha tenido una respuesta, nosotras decimos que es necesario que se plantee centros de refugio para todas aquellas mujeres que en este momento estén necesitando atención debido debido al agravante de violencia doméstica, la forma en la que públicamente se ha utilizado este problema político, es decir, que básicamente en este momento no ha habido un alzamiento, sino que la violencia hacia las mujeres se mantiene en las coordenadas normales del país. Es decir, que las coordenadas normales del país es entre 2.000 y 2.500 llamadas a la semana para denunciar alguna forma de violencia doméstica. Y en ese sentido no hay ninguna respuesta inmediata que se esté planteando en este momento. Nosotras decimos que es necesario que en este momento los recursos se utilicen para que existan refugios seguros para todas las mujeres que en este momento estén enfrentando alguna forma o alguna condición de violencia. Y en ese sentido nosotras continuamos llamando, miles de mujeres en el mundo están haciendo llamado, así como por ejemplo lo están haciendo en México en este momento, que la cuarentena no es razón para encerrar al movimiento de mujeres, todo lo contrario, en este momento tenemos que poner en uso todas las herramientas que las mujeres estamos teniendo en este momento. ¿Por qué? Porque además las mujeres también forman parte de la primera línea, es decir, la gran cantidad de mujeres que trabajan en el sistema de salud pública, que no solamente en Costa Rica, sino en el mundo, están haciendo llamados a que en efecto se deje de pagar la deuda para que existan atención a todas las mujeres que en este momento lo están necesitando. Para finalizar, para dar a conocer cuál es la situación de otros países del mundo, para poder establecer de manera amplia las diversas críticas a
las políticas que se están tomando por parte de los gobiernos que no están resolviendo de fondo el problema del COVID-19, y también para llevar este programa a la clase trabajadora, a el movimiento de mujeres y a la juventud, le hacemos un llamado, una invitación a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento para que colaboren y participen de La Izquierda Diario, sea con notas, proponiendo temas para la discusión y la elaboración de imágenes, y también difundiendo nuestras propias notas que hemos estado divulgando. En los próximos días estaremos haciendo un llamado más amplio todavía a que se sumen a este plan de instaurar La Izquierda Diario en el país, y que sirva además como una herramienta para que las mujeres, los trabajadores y la juventud puedan, con su propia voz, salir a opinar y a enfrentar las distintas medidas que el gobierno de Carlos Alvarado está llevando adelante. Bien, con esto cerramos esta primera y especial edición de La Izquierda Diario en vivo en Costa Rica. Hacemos un llamado en efecto a informarse por izquierda, a dar justamente a escuchar la voz de las mujeres, de la juventud y de la clase trabajadora. Cerramos esta edición haciéndoles una invitación a la próxima edición especial de La Izquierda Diario Costa Rica sobre el COVID-19, con intervenciones en vivo de corresponsales en Nueva York y en Roma este sábado a las 3 de la tarde.